Hola a todos, este es nuestro proyecto final de física. Somos un equipo conformado por Hernández Morales Anaí, Ibarra Padilla Sebastián, Martínez Ruiz Josué Ignacio y Román Ruiz María Celeste. En este video veremos un pequeño resumen, introducción, descripción de la pista, desarrollo algebraico, tabla de datos, gráficas y conclusión. Resumen. En este proyecto se estudió el movimiento de un objeto en una pista diseñada por nosotros, empleando una herramienta llamada Tracker, fomentando el uso de la tecnología para facilitar el cálculo e interpretación de nuestros resultados. El objetivo fue observar y analizar el movimiento de una pelota a lo largo de una pista, para interpretarla con los cálculos correspondientes de posición, velocidad, aceleración y energía. Como puntos claves tenemos utilización de tracker para análisis gráfico, gráficas de posición contratiempo, velocidad contratiempo y aceleración contratiempo, gráficas de energía contratiempo, análisis de cambios en la velocidad, estudio de movimiento de proyectiles y aplicación de leyes de Newton. Como introducción, hablaremos del movimiento de proyectiles. El movimiento de un proyectil es un tipo de movimiento bidimensional influenciado por la gravedad y con una trayectoria parabólica. Para analizarlo, construimos una pista que permitió lanzar el proyectil de una forma controlada. Luego, grabamos el experimento y utilizamos el programa Tracker para obtener datos precisos sobre su posición, velocidad, aceleración y energía, además de sus respectivas gráficas, lo que facilitó un análisis completo del fenómeno. La pista fue realizada basándonos en uno de los videos compartidos por vía Teams en la clase. Utilizamos materiales sencillos de conseguir y recreamos una de las opciones que se nos dieron en el video. En nuestro caso, nuestra pista consiste en un camino que desciende por colinas y vuelve a subir por otras. Nuestra pista fue realizada con materiales reciclables como cartón y en la imagen se pueden ver las medidas. La base es de 34,3 centímetros, las dos alturas son de 11,8 centímetros y 12,2 y la trayectoria de la pista empieza en la izquierda con 2,1 centímetros, baja 1,2, sigue 2,7, baja otros 2,9, hay una parte recta de 16,5 centímetros y después empieza a subir. Primero 3,2 centímetros, pasa 2 y luego sube otros 2 centímetros y finalmente termina con otros 2,2 centímetros. Aquí podemos ver el video que utilizamos en el tracker, donde se ven todas las medidas que pusimos y que deseamos agregar una cantidad considerable de puntos para acercarnos más al resultado exacto. También en el tracker añadimos las medidas reales, las mencionadas anteriormente, para mejorar la precisión de los datos. Y así es como quedaría pues nuestra base para calcular todo el desarrollo y las gráficas que vienen a continuación. Como se había mencionado previamente, Tracker es un software de análisis de video que calcula diversas magnitudes físicas a partir de datos de posición en función del tiempo. Pero, ¿cómo lo hace? Para el caso de la posición, primero que nada, fijamos un fotograma inicial de manera manual. Posteriormente, el Tracker utiliza algoritmos para rastrear el objeto a lo largo de los siguientes fotogramas. Para convertir las coordenadas que nos da el Tracker en píxeles a unidades reales, se calibra el espacio dimensionando el tamaño de las partes de la pista. Esto permite calcular la relación entre los píxeles y las unidades físicas y así obtener las coordenadas reales del objeto a medida que se mueve en el video. En el caso del intervalo del tiempo, Tracker toma la tasa de cuadros por segundo del video y la usa para determinar el tiempo entre cada fotograma. Por ejemplo, si el video es de 30 fps, el intervalo del tiempo entre cada fotograma sería de 1 sobre fps, que en nuestro caso sería 0.033 segundos aproximadamente. Para la asignación de tiempo para cada cuadro, el tiempo en Tracker se asigna una fórmula acumulativa desde el tiempo cero. Esto se hace mediante la fórmula tiempo en n es igual a n por delta t, en donde n representa el número de cuadros y delta t representa el intervalo entre cuadros, que en nuestro caso fue 0.033 segundos. Por ejemplo, si queremos calcular el tiempo 3, nos quedaría tiempo 3 es igual a 3 por 0.033 segundos y esto nos resulta aproximadamente 0.100 segundos. Para el cálculo de velocidades, esto se hace utilizando la derivada de la posición con respecto al tiempo. Matemáticamente se obtiene con la fórmula delta vx igual a delta x sobre delta t, vy es igual a delta y sobre delta t, donde delta xy representa el cambio de la posición, que puede ser en x o y. En el caso de la aceleración, se determina mediante la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Matemáticamente se obtiene con la siguiente fórmula, donde delta v representa el cambio en la velocidad, que puede ser tanto en x como en y. Esto es más que nada los principios que utiliza Tracker para hacer los cálculos de velocidades y aceleraciones, pues este, más específicamente, usa diferencias centradas, en donde toma la posición o velocidad de un fotograma antes y después del punto analizado y divide esa diferencia entre el tiempo transcurrido. Así estima qué tan rápido cambia la velocidad o la aceleración respecto al tiempo. En el caso de energía cinética se calcula con la expresión K es igual a un medio de la masa por velocidad al cuadrado.
donde la masa es de 0.035 kilogramos en nuestro caso, y la magnitud de la velocidad se obtiene con la fórmula el cuadrado de b a la 2 de x más b a la 2 de y. En el caso de energía potencial, al estar el objeto en interacción con la gravedad, usamos la fórmula, bueno, Tracker utiliza la fórmula de energía potencial es igual a masa por gravedad por altura, en donde la gravedad tiene un valor de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y por último, la energía total se obtiene sumando la energía cinética y energía potencial. En este caso, donde K es energía cinética y EP es energía potencial. Esta es la tabla de datos que obtuvimos gracias al tracker. En la primera columna tenemos al tiempo, que se divide en 23 intervalos, desde el 0 hasta el punto 733 segundos. Después tenemos estas otras dos columnas, que es la posición en X y la posición en Y. Aquí podemos ver que ninguna inicia en 0, 0. Esto se debe a que nosotros fijamos nuestro sistema de referencia un poquito debajo de la pelota, o más bien del centro de masa que nosotros pusimos para la pelota, por lo que nos da unas pequeñas discordancias. En este caso, también podemos ver que la posición en Y en algunos puntos es negativa, prácticamente en todos. Esto, otra vez, se debe a que nosotros fijamos el origen en cierto punto. Y a partir de este, la pelota comenzó a disminuir o a bajar. Ahora, pasando a la velocidad en X y en Y, podemos ver un comportamiento en X que es prácticamente ascendente o creciente, excepto en algunos puntos donde llega a disminuir. En el caso de la velocidad en Y, es en su mayoría negativa. Esto, por lo mismo de este caso, de la posición en Y, se debe al sistema de referencia. Pasando a la aceleración en X y en Y, podemos ver que también hay ciertos datos donde la aceleración llega a ser negativa. Y por último, en la energía, podemos ver que al inicio de la energía cinética era 0, pero a diferencia, la energía potencial ya tenía un valor asociado a su masa y a su altura. Y estos son los diferentes datos. Ahora, pasando a las gráficas, esta es la primera, la cual es la posición en X respecto al tiempo. Y podemos ver que conforme va pasando el tiempo, la posición en X va incrementando, es decir, que se va alejando desde el origen. Ahora, la posición en Y respecto al tiempo nos muestra que la pelota va disminuyendo su altura hasta llegar hasta este punto, que es donde termina el recorrido en nuestro video. Y por último tenemos este que es X versus Y, que podría considerarse como un arreglo físico de lo que veríamos. Pasando a la velocidad, vemos que la velocidad en X desde el inicio comienza a incrementarse hasta mantenerse de cierta manera constante para luego disminuir. Y en el caso de las Y, podemos ver que desde un inicio es menor a 0, es decir, que es negativa, por lo mismo que hemos mencionado que se dirige hacia abajo. Llega hasta cierto punto, aproximadamente al 0.33, donde empieza a subir hasta llegar a este punto. Ahora, pasando a la aceleración, tenemos que la aceleración en X se mantiene en un rango del 0 al menos 4. Desde este tiempo, que fue el inicial, se mantuvo de cierta manera constante hasta este punto, que es cuando su aceleración cae en picada. En diferencia, en la aceleración en Y se mantiene desde 0 hasta menos 2, donde llega a tener un pico de 4, que este pico se debe al momento en el que la pelota va en caída o en picada, por así decirlo. Ahora, pasando a las gráficas de energía, podemos ver que la energía cinética va incrementándose conforme pasa el tiempo hasta mantenerse constante de cierta manera para luego disminuir. En el cambio, la energía potencial, conforme va pasando el tiempo, va disminuyendo. Esto recordemos que es a la relación de la altura en la fórmula, por lo que al ir pasando el tiempo, la altura iba cambiando, por lo tanto la energía potencial también. Y esta es la energía mecánica total, que aquí no se puede apreciar correctamente por el rango de esta gráfica, pero prácticamente se mantiene constante. Y ahora, viendo las mismas gráficas, pero respecto a la exposición en X, podemos ver que son muy similares a las gráficas respecto al tiempo. Conclusión. Este experimento permitió comprender de forma práctica conceptos fundamentales como el movimiento, la energía y las leyes de Newton aplicados a situaciones reales. Utilizando el software Tracker nos fue posible observar y analizar cómo cambian las diferentes variables del experimento a lo largo del tiempo. Los resultados obtenidos y las gráficas generadas permitieron comprobar la teoría aprendida sobre el movimiento de proyectiles, la transformación de la energía y la aplicación de las leyes de Newton. Básicamente, esta actividad nos fue muy útil para reforzar el aprendizaje de los conceptos estudiados en el curso.